¿Qué le parece, economista Pedro Páez, estas declaraciones que, bueno, intentan confundir a la gente? Insisto, esta es una cortina de humo, ¿no? El punto fundamental es que de aquí a principios del 2027 vamos a estar pagando los combustibles, todos los combustibles, inclusive el tema del gas, a precios muchísimo más altos. En condiciones en las que la estructura de costos del país, insisto, es insostenible. Entonces, a ver, ubiquémonos claramente. Cualquier detalle de esto nos tienen entretenidos. Y verá, cuando se acabe este entretenimiento, va a venir alguna payasada del propio presidente Noboa, con un McLaren o con un Ferrari o con un Porsche, alguna soquetada de estas, ¿no? O vendrán allanamientos. O vendrán allanamientos, o un nuevo ya escándalo lo anunció. diciendo que Jaime o Pedro Páez se han comido guaguas crudos, ¿no? Cualquier tipo de barbaridad pueden decir. Entonces, mire, la situación en el fondo es no solamente insostenible en el plano económico, sino que también es insostenible en el plano político. Ya aquellos analistas, ya no solamente de derecha, sino también progresistas, que hacían todo el esfuerzo para encontrar el calificativo, ahí lo que llaman los gringos un oxímoron, ¿no? Es que es una democracia autoritaria, es que es un totalitarismo pluralista, es que... Mire, eso ya desde hace largo rato es parte de la industria del entretenimiento. En el Ecuador ya mataron la democracia. Aquí lo que corresponde al pueblo ecuatoriano es resistir. Es lo que corresponde, inclusive yo, solamente déjeme antes de que me pregunte una cosa, yo hago un llamado inclusive a la propia oligarquía, porque esta no es una dinámica que obviamente van a suscribir el resto de oligarcas y solidarios, buena parte de los empresarios, diciendo bien hechito, denles nomás palo a estos comunistas, a estos correístas, a estos de la CONAIE, a estos trabajadores de los sindicatos, denles nomás palo hasta ponerles en narcoterroristas, corruptos, cualquier cosa, ¿no? Y ya va a venir, ya le digo, que se van a comer crudos a los guaguas, cualquier cosa pueden montarse. Ahorita tienen los medios de comunicación, tienen el sistema judicial, tienen el amparo internacional con Trump, ¿no es cierto? Pueden cualquier cosa. Para ahí está el tema. El cartel de los soles, le secuestran al presidente Maduro y a su esposa, ¿no es cierto? Llegan a los Estados Unidos teniendo todo en su control y resulta ser, no ha habido cartel de los soles. No existe. Y todos los payasos, porque no hay otra palabra, todos los payasos de los medios de comunicación, los analistas políticos, los analistas geopolíticos, los académicos, inclusive algunos progresistas, ¿no es cierto? De aquellos con toda ese cliqué, ¿no es cierto? De, no, ¿dónde están las elecciones? ¿Dónde están las actas? Una cuestión así. Que también insistieron en el tema del cartel de los soles, o con palabras, diciendo con todas sus letras, o sugiriendo, ¿no es cierto?, en esta situación pasiva, agresiva, así medio cobardona, de decir y no decir las cosas. Todos estos payasos que dicen ahora, que a Maduro y a su mujer probablemente les den cadena perpetua, les manden a Guantánamo, sí, ¿qué impide que eso suceda? Si ellos tienen la pistola en la mano. Es como que llega una banda de delincuentes, ¿no es cierto?, y le secuestran a usted, y le dice, tiene que darme toda la plata, entonces usted tiene que darles, no haga daño a mi familia nomás. Claro. Entonces, a ver, ubiquémonos claramente en dónde estamos. Aquí economista, solo para terminar el tema de los combustibles. A diciembre, ¿en cuánto tendremos la gasolina? En el mes de diciembre, más o menos. Porque son los compromisos del Fondo Monetario, no nos vamos a poner... Van a seguir subiendo en los próximos meses. Tienen que seguir subiendo una vez que pasen las elecciones. Ahora, es importante esto, ¿no es cierto? En el contexto de este ataque brutal en contra de la democracia, el gobierno, con todas sus investigaciones, con todo el marketing político, con todos los sistemas de vigilancia, robando su intimidad, robando sus datos privados, tipo Palantir, tipo Blackcore, tipo Cambridge Analytica, ¿no es cierto? Se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que la población ecuatoriana ya no le cree nada. Pero no solamente eso, sino que la población ecuatoriana ya no le tiene miedo. Y es por eso que se ve obligado a generar una cantidad de concesiones populistas, ¿no es cierto?, demagógicas, que son insostenibles en el tiempo, como es bajar estos 5 centavitos de felicidad.
como es el asunto de que puede decir la víspera de las elecciones. A ver, ¿qué impide, Jaime, que la víspera de las elecciones digan, bueno, este mes no van a pagar la electricidad? Y peor si es que empiezan a haber apagones, ya, como son unos bestias los de las empresas eléctricas, entonces estos meses no van a pagar la electricidad hasta que después que pasen las elecciones. Entonces, esto le significa, no solamente que puede hacer lo que le da la gana, es la destrucción total de la institucionalidad, es la falta de cualquier ética, es la complicidad, la alcahuetería de los medios de comunicación y de buena parte de la academia, que se queda callado con esto, insisto, tratan de buscarle ahí alguna alternativa, cuando claramente lo que estamos hablando es de un mecanismo, lo que se conoce como un tema patrimonialista, es decir, en lugar de ese Estado, que era la obsesión de Correa, ¿no? Que a Correa le dicen que es un marxista, un comunista, más bien Correa es un obseso con el tema weberiano, ¿no es cierto?, de un Estado neutral por encima de los intereses de clase, que funcione de manera muy racional, muy tecnocrático. Eso es lo que intentó hacer en la época de Correa. Todo eso ha sido destruido. Todo eso ha sido destruido y se ha convertido en un instrumento absolutamente servil a los intereses, ya no del conjunto del país, ya no del conjunto de la burguesía, ya no del conjunto de la oligarquía, sino de la familia Noboa. Y en esa situación, insisto, no solamente necesita reprimir a los trabajadores, no solamente necesita reprimir a la oposición, sino que también tiene que reprimir a sus colegas oligarcas, sea en una licitación muy peltre, muy chiquita, como el tema, acuérdense de los desayunos escolares y de la comida de las personas privadas por la libertad, el caso del teléfono del ordeño, ¿no es cierto? Sea el caso del Campo Sacha, sea el caso probablemente de Sopladora, sea el caso probablemente del Banco del Pacífico, que lo tienen calladito. Acuérdense que ya lo quiso hacer para llevar a su molino el Banco de Guayaquil, ¿no es cierto? El grupo del Gran Padrino ya quiso hacer eso y se le chispoteó. Entonces, todo esto ahorita es en el reparto, y en esa repartija tienen que domesticar, tienen que escarmentar a cualquier sector, inclusive del empresariado alto, ¿no es cierto?, que no levante cabeza. Ahí está la represión a la familia Topic, ahí está la represión a Aquiles Álvarez, ahí está el temor que tienen, ese clima de temor generalizado que hay en las cámaras empresariales, por ejemplo, con la barbaridad que hizo con Colombia. Uh-huh. Eso no solamente perjudicó, verá, la supuesta bravata que tuvo con México, con Colombia, ¿no es cierto?, le significaron generosos ingresos para las empresas de la familia Noboa y del gabinete. Por ejemplo, el tema de las medicinas. Las medicinas ha perjudicado en condiciones de vida o muerte, en condiciones tremendamente dolorosas para los enfermos y sus familiares, ha encarecido las medicinas que se importaban de México, claro, y ahora las medicinas que se importan de Colombia. La mayor parte de la medicina venía de México, ¿no? Pero también de Colombia. Para el tema del diálisis también de Colombia. Ahora, el punto es quién se beneficia, quién se queda con ese nicho de mercado. Este otro señor que la otra vez les di el nombre, que es parte del gabinete de seguridad del presidente, que en realidad es solamente el mascarón de proa de otra familia del grupo Noboa. Economista, quiero pasar un poquito al tema México. Yo estaba revisando cifras de la cantidad de personas que han salido de la pobreza desde que empezó la era anglo hasta la actualidad. Bueno, en estos años que ha estado Claudia Sheinbaum en el poder todavía no tengo estadísticas, pero solo en la época de anglo 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Por qué México logró reducir tanto la pobreza? Mire, esto es muy importante ubicar, ¿no? Es decir, no nos hagamos ninguna ilusión. La situación de la jaula de hierro, la jaula geopolítica en la que está no solamente México, sino América Latina. Como decía el dictador Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, no le permite un mayor margen de acción, ¿no? En general, en toda la política, después de la Revolución Mexicana, el PRI logró mantener paradójicamente importantes márgenes de autonomía en la política exterior y en la política interna, apoyándose en el resto de América Latina, diciendo, miren,
es que nosotros levantando y apoyando a intelectuales, la emigración de la República Española, en fin, generaba toda una cultura política, una cultura académica que le permitía sostener una posición de mucha lucidez frente a las presiones de los Estados Unidos. Eso, el momento que entra en los gobiernos del PAN, del PRI, ¿no es cierto?, del nuevo PRI, desde el gobierno de Salinas de Gortari es totalmente desmantelado desde adentro, hace una claudicación de todo esto. Estoy hablando no de los sectores populares, sino de la propia burguesía mexicana, ¿sí? Y se quedan sin nada de eso. Entonces, López Obrador logra recuperar mínimamente esos grados de autonomía, pero mínimamente, sobre la base de una serie de concesiones en política económica, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la política monetaria, en la política financiera, la política del tipo de cambio. Entonces, en lo fundamental, trata de no hacer muchas olas, ¿sí? Y logra, a través del combate a la corrupción, a través de un mecanismo de racionalización del gasto público, a través de una priorización de la inversión pública, en una muy hábil gestión de sus relaciones estaduales, sobre todo la parte del sur de México había sido muy golpeado por las políticas neoliberales, a diferencia de lo que pasaba con el norte de México, no solamente por la maquila, sino también por el tema del narcotráfico. López Obrador logra equilibrar un poquito la balanza y a partir de estas cuestiones intersticiales, si se quiere, ¿no es cierto?, insisto, sobre la base de una política bastante ortodoxa en lo macroeconómico, logra establecer una serie de programas sociales, una serie de dinámicas de inversión en temas estratégicos, del tema de las refinerías, del tema del Istmo de Tehuantepec, el tema de los nuevos puertos, ¿no es cierto?, la renegociación de las relaciones internacionales, sobre todo con China, a pesar de todas las presiones. Entonces, ¿cuál es el lío? Eso de una u otra manera ha sucedido en toda América Latina. Estos millones de mexicanos, ¿no es cierto?, se equiparan a los 2,5 millones que tuvimos aquí en el Ecuador en la época de Correa, y en toda América Latina se calculan que son en esta marea progresista que no solamente involucra a los gobiernos más progres, sino que en la competencia también la derecha tenía que hacer algunos méritos para no quedar tan mal. En América Latina salieron 75 millones de personas de la pobreza, el momento en que se cambiaron estas políticas neoliberales que habían caracterizado el periodo anterior desde los años 80 y que ahora lastimosamente están regresando con revancha, con Milei, con Noboa, con Keiko, con de la Espriella, ¿no es cierto? Entonces lo que están generando es una situación para generar un nuevo momento de sobreexplotación de la fuerza de trabajo de la naturaleza en toda América Latina que vuelva a hacer muy rentables las ganancias. Pero en México se les hace difícil. Entonces en México estamos en esa situación, ¿no? Estamos en una situación en la que le están presionando a Sheinbaum para que o haces esto o bombardeamos, con el pretexto de los carteles del narcotráfico, ¿no? Pero resulta ser que el Chapo Guzmán, resulta ser que Sinaloa ha estado vinculado a la DEA, Jalisco Nueva Generación ha estado vinculado a la DEA y vinculado a la CIA, que tienen relaciones con el Mossad, ¿no es cierto? ¿Cuál está el origen? Por eso la respuesta que da el gobierno mexicano es muy asertiva, ¿no? A ver, ¿cuál es el origen de las armas? ¿De dónde salen estas armas? Y resulta que son no solamente de los Estados Unidos, sino de empresas de las propias Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Inclusive pone la dirección, dice, vea, esta de aquí es de Arizona y esta de aquí es de Nuevo México. Y aquí están las armas que les trincamos a los carteles. ¿Cómo es que llegan acá? Entonces ahí el gobierno de los Estados Unidos se da la vuelta y empieza a hablar pestes o que sí, ese jueguito, ¿no es cierto?, el circo que hace Trump para ese tipo de cosas. Entonces, no nos engañemos, la política de la lucha contra las drogas es también una cortina de humo. El ejemplo más evidente es los Estados Unidos con el pretexto de las Torres Gemelas, del atentado contra las Torres Gemelas, invadieron Afganistán, que había durante el gobierno, primero durante la época comunista, ¿no es cierto?, cero cultivo de amapola. El rato que entran los mujahidinis, ¿no es cierto?, sobre todo los pashtun del norte, se convierte en el primer productor de opio con el apoyo de los británicos del MI6 y de la CIA. Eso lo dice hasta el propio Zbigniew Brzezinski. Llegan los talibanes, ¿no es cierto?, y cero cultivo de amapola.
invaden los Estados Unidos después del 2001, ¿no es cierto? Y se convierte en el primer productor con el 98% de la producción mundial del opio, en las narices de los Estados Unidos. Y sobre todo en las provincias controladas directamente de la OTAN por las Fuerzas Armadas británicas. Ahora, mire, en la jungla colombiana de pronto, que es mentira, ¿no? Porque tienen, a través de imagen satelital se puede poner los filtros para reconocer directamente dónde están los cultivos de la coca. Pero en el paisaje árido de Afganistán, un cultivo de amapola, se lo puede ver a simple vista, pues. ¿Cómo es que en 20 años no pudieron hacer nada? Cuando nuevamente regresan los talibanes, ¿no es cierto? Desaparece en menos de un año el cultivo de amapola y se acabó ese problema. Y es por eso que necesitan, fíjese, es eso lo que obliga a que venga la ofensiva ahora sobre América Latina. O sea, los carteles... El negocio de la droga. Solamente le completo con este detalle. Yo tuve una discusión en Otranto en torno al tema de la regulación financiera con el alto comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, que era un hombre, un italiano muy vinculado inclusive a familias, entre comillas, familias bien muy antiguas de Italia, Antonio María Costa. Y él dijo públicamente, dijo, de no haber sido por el dinero de la droga, la crisis, estaba refiriéndose a la crisis del 2007-2008, la crisis bancaria hubiese sido catastrófica. De no haber sido por el dinero de la droga, la crisis bancaria hubiese sido catastrófica. Entonces, eso está en el corazón, ¿no es cierto?, de los grandes manejos internacionales, que incluye a Wall Street, la City de Londres, Suiza, que incluye a los Emiratos Árabes Unidos, que es el verdadero centro de lavado de allí, y por eso la desesperación de la familia Noboa de firmar un tratado de protección de inversiones. ¿Qué es lo que gana el país? ¿Acaso que los Emiratos Árabes Unidos le vamos a vender a los Emiratos Árabes Unidos petróleo? ¿De qué me están hablando? ¿Acaso que vamos a importar de Emiratos Árabes Unidos una tecnología, no sé, pues para mejorar la todos son intereses aquí? de la familia Noboa. Y son intereses, acuérdense que la familia Noboa son socios de los emiratíes en Pozorja, ¿no? Que es uno de los puertos más conspicuos en los embarques de cocaína trincados en Europa. Entonces vamos viendo, ¿no es cierto? Vamos viendo dónde está, y de eso no se habla, de eso no se discute, por favor. Y cuando cogen a un barco con droga, todo queda prácticamente en la impunidad. Claro, arman todo el bochinche mintiendo, ¿no es cierto? Mataron a ni sé cuánta gente, además televisándola, ¿no? Diciendo, están los narcotraficantes, cogían a solo unos cae pescadores. el chofer del camión o del tráiler. Lo que mataron en aguas internacionales, por favor. Los Estados Unidos hicieron asesinatos, ¿no es cierto?, públicos, sin ningún proceso de juicio, o sea, violando la propia legislación internacional, violando la propia legislación de los Estados Unidos, sin ninguna fórmula de juicio, sin ninguna prueba, simplemente los asesinaron. Son ejecuciones extrajudiciales. Y dije, el cuento, la narrativa, ¿no es cierto?, con el apoyo, insisto, alcahuete de la prensa nacional, y con excepciones tan honrosas como las de ustedes, de la academia de toda América Latina, diciendo, es que son narcotraficantes. Correcto. Pero lo mismo están haciendo, lo mismo hicieron, vea, con el mismo pretexto, eso, la Red H, ¿no es cierto? La red de defensa de los derechos humanos del Ecuador tiene un informe con expertos internacionales que muestra que lo mismo hizo la base de Manta en el periodo que estuvo anteriormente. Con el pretexto de la lucha contra las drogas, lo que hacía es asesinar gente en alta mar, ¿no es cierto? Pescadores y probablemente migrantes. Economista, yo le quería decir hace un momento, le iba a preguntar, es que usted me dijo que la CIA tiene conexión con los carteles mexicanos. ¿Con qué propósito? Para controlar el negocio, insisto. A ver, y meterse en la política también. El sistema financiero angloamericano es una pirámide invertida. Entonces, el corazón, la puntita en la que se sostiene, que hace equilibrismo, un equilibrio irresponsable y criminal, este sistema financiero, a través de la reserva fraccional, ¿no es cierto?, sobre los depósitos y sobre los préstamos, es la liquidez. Y hay una liquidez muy particular, verá, cuando, por ejemplo, por decir algo, Pronaca le vende $10 millones, digo, cualquier cifra, en la semana a Supermaxi o a mi comisariato. No es que van llevando billete por billete en camión o en volqueta.
Es que hacen una transacción en el banco que es un clic de la computadora nomás. Pero no se mueve la plata. O sea, solamente se mueven cifras. ¿Cuándo se mueve la plata? Las remesas de los migrantes y hasta ahora el narcotráfico, sobre todo el microtráfico. Ahí es donde juega billete sobre billete. Entonces ahí se empieza a entender, ¿no es cierto?, buena parte de las desesperaciones que tiene el monopolio mundial, que tiene el dólar sobre la transaccionalidad, sobre la liquidez, sobre el crédito. Pero también ahí se ubica uno claramente. ¿Por qué, por ejemplo, el Banco Central Europeo emitió un billete de 500 euros? A ver, ¿qué persona normal va a andar a llevar un billete de 500 euros en el bolsillo? Cambiarlo es difícil. Nadie te lo quiere coger. No, pues obviamente, solamente en estas transacciones turbias hace falta eso. Porque usted puede, pero si ahora con algo que nosotros diseñamos en la época de Correa y que inclusive algunos ministros progresistas en la época de Correa hablaron pestes poniéndose del lado de los bancos, diciendo que el dinero electrónico iba a reventar la dolarización. Bueno, vea lo que está funcionando ahora de una. Las transacciones bancarias usted puede hacer en 5 segundos con el teléfono celular. Entonces, mire, esto de aquí, yo creo que eso es importante. Así está en manos privadas, yo creo que... Pero físicamente ese dinero existe, economista. Mira, es que el problema es que el dinero moderno funciona sobre la base de un reclamo sobre una riqueza futura. Entonces, a la final, lo que funciona, todo esto funciona sobre la base de la confianza en la redención de los pagos a través de los sistemas de pagos, los sistemas de compensación de pagos. Entonces, en la medida en que esto funcione bien, no tiene por qué haber problema. Nosotros planteamos en su momento que esto podía ser un instrumento diseñado desde el interés de la economía popular y solidaria, desde el interés de las MIPYMES, ¿no es cierto?, que redinamice desde otras geografías económicas, desde otras geografías físicas, ¿no es cierto?, vinculando a los barrios populares, vinculando a las provincias, vinculando a los sectores rurales, vinculando a los segmentos más con mayor potencial, pero al mismo tiempo más reprimidos, más excluidos de la economía, precisamente irrigando esos sectores y permitiendo que haya unas facilidades de crédito sostenible que permita que la gente pueda defender con mucha creatividad, con mucho empeño, desde cada territorio, desde cada comunidad, los intereses de su familia, los intereses de su barrio. Entonces, este tema, el potencial que se tiene ahí es gigantesco. En la medida en que se genere empleo y en la medida en que se genere riqueza, no tiene por qué provocar problemas. ¿Dónde vienen los problemas, Jaime? Cuando se utiliza esa plata para lavado, cuando se utiliza esa plata, por ejemplo, para invertir y comprar segundas y terceras casas y departamentos solo como especulación. Cuando se utiliza esa plata para mandarla afuera, 72 mil millones de dólares netos entre entradas y salidas de lo declarado que tienen los ecuatorianos, obviamente los ecuatorianos pudientes, ¿no es cierto?, en las offshore. Entonces, mire, toda esa plata, el momento en que se cambie la arquitectura financiera y se vuelque esa plata para respaldar con confianza, con rigor sin duda, la creatividad de la gente, tanto de los sectores populares sin educación como con mayor razón, ¿no es cierto?, de aquellos sectores que han tenido su título, que se han estado esforzando, que están especializados en esa cuestión y que pueden aprovechar estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, estas nuevas tecnologías flexibles, estas nuevas tecnologías que incluyen la inteligencia artificial y que permitirían encontrar nichos de mercado, que podrían incluir, ¿no es cierto?, nuevos mecanismos, nuevos segmentos de productividad que hasta ahora han estado totalmente desaprovechados. ¿Cómo fue, por ejemplo, la cuestión, cuando nosotros planteamos el tema del dinero electrónico inicialmente en el 2001, 2002, en el Banco Central, ¿no es cierto?, decían que era ciencia ficción, que estábamos locos. Cuando esto lo defendimos en la época en el gobierno de Correa, en el año 2012, 2013, decían que estábamos locos. Y ahora todo el mundo lo está utilizando. Economista, quiero agradecerle por su tiempo. Ya pasamos de la hora, le dije al economista, vamos a conversar 1 hora, pero es interesante analizar la coyuntura económica, no solo del país, sino a nivel del mundo. Gracias, economista Pedro Páez.
Muchas gracias y estén atentos, por favor, al tema del IES, estén atentos a estas nuevas leyes que están planteando en el sistema financiero, que lo que van es a garantizar más opacidad, que van a garantizar que se perfeccione el Ecuador como centro de blanqueo de la mafia internacional. Muy atentos con el tema de los tratados de protección de inversiones con los Emiratos Árabes Unidos y muy atentos con el tratado de libre comercio disque que están firmando con los Estados Unidos, que va a terminar por desplomar cualquier resquicio de tejido productivo que hay en el país. Muchísimas gracias. Gracias, el economista Pedro Páez, analista económico, conversando en esta mañana aquí en Ecuador en directo.